Bienvenidas, bienvenidos a la recta final de Felices Fest, un encuentro dedicado a la felicidad, igual de inusual como de necesario. Hoy estamos aquí para compartir con Enrique Martínez Lozano las claves para una vida feliz. No siempre se tiene la fortuna de poder contar a alguien con la trayectoria y la experiencia que tiene Enrique, que además de ser psicoterapeuta y autor de varios libros, es una persona con una trayectoria increíble y con una generosidad verdaderamente inspiradora. Gracias, espero que disfrutéis muchísimo de su charla y también agradecer a Enrique no solo por estar hoy aquí, sino también por ayudarnos a construir felicesla.org, el Museo Virtual de la Felicidad, donde os invitamos a recorrer el Movimiento Internacional de la Felicidad. Lo tenéis ya disponible online y espero que sea una semillita para contribuir a un mundo más feliz. Nos dejo con Enrique. Gracias. Gracias. Con permiso. Muchas gracias, Leire, y felicitaciones a ti, a tus compañeras, compañeros del Buen Vivir por la tarea que estáis haciendo. Y gracias también por invitarme a participar, a compartir este tiempo de esta tarde con este grupo. Y dentro de compartir me toca hablar, en el marco de estas jornadas, de algunas claves que considero básicas, fundamentales, para, como dice el título, una vida feliz. Voy a ir controlando el tiempo porque siempre peco yo de un exceso de palabra y temo también alargarme. Y si lo controlo luego nos puede quedar para que podamos dialogar, intercambiar, compartir y completar lo que haya podido quedar aquí dicho a medias o simplemente no dicho, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Hablar de felicidad implica tener en cuenta múltiples aspectos porque son múltiples las dimensiones que nos constituyen a los seres humanos. Entonces, no es el tema de hoy, pero solo por nombrarlos. Ahí cuentan aspectos económicos, lógicamente, sanitarios, basta tener una situación como esta para entenderlo bien, laborales, sociales, políticos, ecológicos, espirituales, y no sé si no me olvido alguno. Ahora al leerlos pueden estar incluidos los sociales, ¿no? Pero los relacionales son también fundamentales y absolutamente básicos para una vida feliz, por el simple hecho de que somos animales o seres relacionales. De todos estos aspectos que se encuentran en juego a la hora de hablar de una existencia feliz, me voy a centrar únicamente en las claves que ofrecen la psicología y la espiritualidad, que tienen que ver justamente con los dos niveles que nos constituyen a los seres humanos. Muchas dimensiones que he nombrado antes, solo enumerar, pero hay como dos niveles básicos. Un nivel que podemos llamar mental, psicológico o de la personalidad, es el nivel que se define en nuestro DNI, y un nivel profundo, espiritual, si esa palabra no tiene connotaciones peyorativas en vuestros oídos, ese nivel, o mejor, sí, dimensión profunda, que constituye nuestra identidad. Y entonces lo que voy a hablar va a ser de las claves para una vida feliz, teniendo en cuenta este doble nivel del mejor modo posible articulado, el nivel de la personalidad y el nivel de la identidad. Y es curioso, al hablar de felicidad no se puede, a mi modo de ver, empezar sino con una afirmación de este tipo. La felicidad no es un objeto de libre elección. No puede ser que un ser humano diga, yo elijo ser feliz, y otros lo digan, pues yo elijo no ser feliz. No, ahí no tenemos posibilidad de elección. Lo voy a decir con unas palabras de unos hombres sabios que además lo afirman con contundencia. Aquí está este famoso pensamiento de Pascal, ¿no? Dice él, todos los hombres y todas las mujeres buscan la manera de ser felices. Esto no tiene excepción. Es el motivo de todos los actos, de todos los hombres, incluso de aquellos que en este momento se están quitando la vida. También cuando una persona se está suicidada, se quita la vida, lo hace en busca, lo nombre su mente como lo nombre, de una felicidad mayor o al menos como huida de una infelicidad que le resulta literalmente insoportable. Por esto decía que no es un objeto de libre elección esto de ser felices. Anterior a Pascal, Aristóteles decía, la felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana.
Y quienes hayan estudiado un poquito de filosofía o de teología, sabéis que en el siglo XIII Tomás de Aquino, que fue no solo un lector de la obra de Aristóteles, sino, entre comillas, el que cristianizó toda la filosofía aristotélica, Tomás de Aquino tiene una frase contundente también en la que afirma que los seres humanos buscamos la felicidad de una manera necesaria o necesariamente. Es decir, estamos determinados para buscar la felicidad. No podemos buscar otra cosa que no sea la felicidad. Por cierto, eso tendrá mucho que ver para el debate famoso entre libre albedrío y determinismo. En definitiva, esta obligada búsqueda de la felicidad, que es lo mismo que plenitud, si por plenitud entendemos la completud, ¿no?, que estamos llamados a vivir los seres humanos, no es otra cosa nada más que expresión de nuestro anhelo. Y por eso ya empezamos a atar algún cabo y a darnos cuenta que no es por casualidad que estemos obligados a buscar ser felices, sino porque esa búsqueda conecta directísimamente con lo que es nuestro anhelo más hondo. Como sabéis, el anhelo no tiene nada que ver con el apego, con el deseo del ego, con algo que va buscando su propia satisfacción. El anhelo es un dinamismo interno que no hemos elegido y que nos orienta en una dirección determinada. Pues bien, estamos obligados a buscar la felicidad porque solo esa búsqueda responde o expresa el anhelo que somos. Y hablando de anhelos, me parece muy importante, yo esto lo tengo por experiencia, pero evidentemente todo lo que yo diga aquí, aparte de que no es nada más que algo que yo comparto desde lo que es exclusivamente mi propia perspectiva o mi propio mapa mental, en todo caso, en el mejor de los casos, es una invitación para que cada cual, si estáis animados, animadas, lo podéis experimentar. Pero tengo para mí una certeza de que si no hubiera agua, tampoco existiría la sed. Que dicho al revés significa, si en mí hay un anhelo que yo puedo detectar, precisar y ser consciente de él, ese anhelo no queda frustrado. Ese anhelo existe porque hay algo que responde justamente a ese anhelo. Si no hubiera agua, no podría haber sed. La cuestión decisiva, ya que esto no es un objeto de libre elección, buscar ser felices, porque estamos obligados a hacerlo, e incluso aquel que en este momento se está quitando la vida, dijera Pascal, está buscándolo, la cuestión decisiva es esta: ¿dónde y cómo buscamos la felicidad? Porque si todo la estamos buscando, en todo lo que hacemos la estamos buscando, y en todo lo que dejamos de hacer la estamos igualmente buscando, desde la comprensión podemos preguntarnos, ¿y yo dónde la busco? ¿Cómo la busco? En un primer momento, para los seres humanos, solemos orientar nuestra búsqueda hacia afuera. Es como si estuviéramos también programados para ello, ¿no? Entonces buscamos la felicidad en un grupo de amigos, en unos estudios, en un pasarlo bien, en una peña, en una pareja, en constituir una familia, en lograr un trabajo, en un estatus económico, en lograr una imagen determinada que yo estoy cultivando, en un poderío económico o del que fuere, y buscamos fuera, siempre buscamos fuera, ¿no? Hasta que de un modo u otro empiezan a hacerse presentes en nuestra existencia la decepción, la frustración, la crisis, en una sola palabra, el desengaño. Hay psiquiatras, yo creo que desde Jung, uno de los grandes padres de la psiquiatría y de la psicología moderna, que dicen que esto suele ocurrir en torno a los 35 años de edad, por lo menos entre los 30 y los 40. Aquí veo algunas personas que andáis por ahí, ¿verdad? Cuidado un poquito. Jung decía que la crisis más grave de la existencia se produce a los 35 años de edad. Y en mi caso lo firmo al 100%. En mi caso fue así. No había cumplido los 35, pero estaba en vísperas y se produjo la crisis, la hecatombe en mi existencia, que fue un gran desengaño. Pero fijaos, la palabra desengaño no es que me haya equivocado y haya puesto un guión en medio por casualidad. Etimológicamente tiene una sabiduría preciosa, porque es un regalo, es salir de un engaño. Claro que el desengaño no nos gusta porque nos duele, porque nos descoloca, porque nos altera, pero es una gracia, porque de pronto yo que estaba engañado, salgo del engaño. Yo que estaba perdido, me encuentro. Yo que estaba despistado, veo la luz. Así que, perdonadme, pero bienvenidos desengaños también, ¿no?, en ese sentido. Y es todo esto
decepciones, frustraciones, crisis, en definitiva desengaños, lo que nos obligan a mirar hacia el interior. Y entonces uno, de una forma consciente o quizá no consciente, uno se pregunta, ¿no habré equivocado yo el horizonte? ¿No me habré equivocado de camino? Y el camino a la felicidad, en lugar de estar fuera, no pasará, no se dirigirá hacia adentro, no estará dentro de mí. Y aquí en todo este camino de búsqueda podemos encontrar una doble trampa que me parece importante detectar desde el principio para ser lúcidas, ¿no? Y que no nos pille desprevenidos. La primera trampa es pensar que la felicidad es algo, es decir, un objeto. Fijaos que siempre que buscamos la felicidad fuera, nos movemos con este presupuesto. Damos por supuesto que la felicidad es algo que está fuera además y por eso la buscamos en el exterior. Es un objeto que tendemos a pensar que está lejos, que está fuera y que está en el futuro. Así que nos embarcamos en una carrera contra reloj, generalmente con mucha carga de ansiedad, cuando no de compulsión, para encontrar algo que me complete, que me haga feliz, que mi mente ha proyectado fuera, ha definido del modo como haya sido y que cree que siempre está en el futuro. Esto es un alimento perfecto para la ansiedad, porque sabéis que ansiedad no es nada más que un exceso de futuro. En lugar de estar aquí y ahora, yo estoy todo el rato proyectado hacia aquel futuro más o menos imaginado, y esto, como digo, alimenta la ansiedad y la robustece constantemente. ¿Y por qué tendemos a buscar la felicidad fuera, lejos, en el futuro? Incluso, ¿por qué tendemos a pensar que es un objeto? Porque la percepción psicológica que tenemos de nosotros mismos, hasta que no crecemos un poquito en comprensión más honda de lo que somos, nos hace vernos a nosotros mismos como seres carenciados, es decir, como una carencia. Y entonces cuando yo veo que soy una carencia o que en mí hay una carencia, mi mente enseguida me responde, claro, por eso hay algo fuera de ti que tienes que completarlo, perdonadlo, aunque sea una media naranja. ¿Cuántas veces se han planteado, y aquí las canciones románticas han hecho muchísimo daño en forma de engaño también, ¿no? Nos han engañado mucho, se han interpretado las relaciones románticas y amorosas como buscar la media naranja que te iba a completar? Es lo mismo que aquí, el algo es esa media naranja, pero esto vale para cualquier algo, ¿eh? También cuántas veces, en mi caso por ejemplo, no busqué yo la felicidad en una creencia que yo creía que estaba como muy arraigada en mí, pero la creencia también es algo que está fuera, es una construcción mental y que yo creo que me completa o que me da seguridad. Esto es una cosa que nos suele ocurrir. Y la otra trampa en la que solemos caer es que pensamos que la felicidad la tenemos que conseguir a costa de otros. Y aquí no hay nada más que abrir los ojos cada mañana, los periódicos o la tele para ver, consciente o sobre todo inconscientemente, cuantísimas personas ponen su felicidad en el hecho de pasar por encima del otro o a costa del otro. Yo diría que en síntesis, todo esto que hemos nombrado como un objeto que la mente coloca fuera, en el futuro, como algo, etc., se resume como en tres grandes pulsiones donde los humanos buscamos la felicidad. En el tener, y ya podéis añadir cualquier tipo de contenido a ese tener, digo, puede ser tener 1.000.000 de euros o puede ser tener una creencia, puede ser tener una imagen determinada y aplaudida o puede ser tener una pareja que responde a mis caprichos, a lo que yo quiera. En el tener, en el poder es un alimento intenso para el ego también, como para autoafirmarlo, y en el aparentar, en la imagen. Son las tres enormes pulsiones que impulsan al ser humano a querer encontrar en ellas, en estos campos, aquello que él sospecha, proyecta, imagina que puede completarlo, que puede dar una sensación de plenitud o sencillamente felicidad. Esto aparece en muchas tradiciones sapienciales. En la más cercana histórica y geográficamente a nosotros, en la tradición de Jesús de Nazaret del Evangelio, hay un texto precioso al comienzo de la vida de Jesús, pero que es un relato simbólico, lo colocan en esa etapa de su vida por un motivo pedagógico, pero quiere decir que acompañó a toda su vida. Me refiero a lo que se conoce como el relato de las tentaciones. Jesús es tentado en el tener, en el poder y en el aparentar, en la imagen. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo que verás que, etcétera, etcétera.
Pero no solo él, todos los hombres y mujeres somos movidos de entrada por esta triple pulsión o triple engaño. Lo que ocurre es que esos caminos, con las trampas que implican, conducen a un callejón sin salida y acaban necesariamente en fracaso y en frustración. Por eso no es extraño que si tenemos un poquito de suerte, lo digo intencionadamente, aparezca el desengaño en torno a los 30 años. Cuanto antes aparezca, mejor. Porque ¿sabéis lo que es estar una vida entera confundido en esa búsqueda de felicidad que va a terminar al final, aunque sea en el lecho de la muerte, pero va a terminar en fracaso y en frustración? Eso es terrible. ¿Por qué esa búsqueda conduce siempre al fracaso? ¿Por qué? Porque da por supuesto un doble engaño o una doble mentira. Y sabemos bien que solo la verdad es fuente de luz, es fuente de libertad interior y es fuente de construcción o de crecimiento personal. Es imposible crecer psicológica o espiritualmente, crecer como personas, si no nos apoyamos en la verdad total acerca de nosotros mismos. Los que hemos trabajado en el acompañamiento psicológico o terapéutico de personas, hemos visto que cuando la persona estaba muy motivada, pero no quería ver de frente su verdad, quedaba automáticamente estancada, bloqueada o frenada. Esa persona no disparaba, no avanzaba. Y por el contrario, cuando te encontrabas una persona que estuviera como estuviera, aunque estuviera muy rota, pero estaba habitada de un gusto enorme por su propia verdad, cuando veías una persona que lo que realmente le interesaba ni siquiera era estar bien, que suele ser el primer motivo por qué alguien va a terapia, yo quiero estar bien o por lo menos no estar peor, ¿no? Sino que más importante que esa motivación para la persona era yo quiero buscar la verdad de lo que soy. ¡Wow! Eso es un motor a propulsión, ¿no? Que lleva a la persona muy lejos. Pues bien, a falta de ese motor que es la búsqueda apasionada de la propia verdad, solo la verdad nos permite crecer y allí había un doble engaño en la búsqueda de la felicidad en un objeto, etc. ¿Cuál es ese doble engaño? El primero es que todo, sin excepción, todo el mundo de las formas es impermanente. ¿A qué llamamos forma? Llamamos forma a todo aquello que entra por nuestros sentidos y que puede captar nuestra mente. Por tanto, puede haber formas materiales. Aquí tengo un reloj, que es una forma, un mando y unos cuerpecitos y unas personitas, todo formas, empezando por la mía. O pueden ser mentales, ideas que tengo, creencias, incluso sentimientos, emociones, todo eso son formas. Pues bien, no hay forma que no sea impermanente, es decir, que no sea inconsistente. Este es uno de los postulados básicos, como seguramente conocéis, del budismo. Todo es impermanente y como todo es impermanente, la vida humana es una vida de sufrimiento, porque la impermanencia es la madre del sufrimiento. Dicho en un lenguaje más cercano, ¿qué significa que todo sea impermanente? Que todo aquello a lo que yo me he apegado creyendo que me iba a dar la felicidad, antes o después lo perderé. Nuestra existencia, lo siento por los más jóvenes, pero nuestra existencia es un constante soltar y un constante perder. Y cuanto antes lo aprendamos, mejor. Vamos soltando todo, vamos perdiendo todo, y al final será el último soltar, que le llamamos morir. Pero al igual que todo aquello a lo que yo me aferro creyendo que me da felicidad, necesariamente va a desaparecer en un momento, también aquello que yo quiero evitar porque lo veo como algo que me amenaza, antes o después será presente. Incluso aquello que más miedo nos da, que es la muerte, y que la queremos alejar incluso por no pensar en ella, también eso será presente. Así que esta es la primera razón de la trampa. Y la segunda, al hilo de esta, pues también el yo es una forma, por tanto es impermanente, el yo no puede ser feliz. Entonces, como dicen en mi pueblo, ya en la Sierra Alta de Teruel, pedir a un yo que sea feliz es lo mismo que pedir peras al olmo. Y el amigo, aquel anciano de mi pueblo que es pastor de ovejas y que me decía, Enrique, ser feliz es muy fácil, digo así, dice así, solo se requieren dos condiciones. ¿Y cuáles son? Dice, la primera, no enfadarse nunca, pase lo que pase. Y la segunda, no pedirle peras al horno. Pero si estoy pidiendo peras al horno, que es pedirle una cosita como este yo, impermanente, que sea feliz, es pedir un imposible, porque digo, al ser vacío, el yo es insaciable, es un pozo sin fondo. ¿Conocéis aquel dicho del gran filósofo, padre de la ilustración moderna, Kant? Kant decía, dadle a un ser humano
todo lo que os pida, absolutamente todo, sin excepción, y al minuto siguiente os dirá, es mentira, esto no es todo. Nunca nos saciamos. Por eso en este lenguaje las palabras voracidad, de devorar, la palabra insaciabilidad, son palabras para nosotros muy conocidas, aunque nunca las hayamos nombrado, porque obedecen a nuestra estructura psíquica. Con lo cual llegamos a esta conclusión. No he empezado a hablar todavía de las claves de una vida feliz, espero llegar a ello. Pero la conclusión de esta mujer sabia dice, no es sencillo encontrar la felicidad en nosotros mismos, por todas estas trampas que acabo de enumerar y algunas se me dejaron, pero no es posible encontrarla en otro lugar. Así que no nos queda más remedio que cambiar la mirada que la teníamos lanzada afuera, creyendo que fuera habría algo que nos completaría y haría felices, y empezar a mirar hacia adentro. Porque, como decía el título de una charla parecida a esta de unos meses atrás, la salida siempre es hacia adentro. No salimos de nuestro laberinto de confusión, de malestar, de ignorancia, hasta de sufrimiento. No salimos en una carrera desenfrenada hacia afuera, sino salimos únicamente metiéndonos hacia el interior. Del mismo modo que no es posible nunca pasar un túnel sin entrar y atravesar. Pues aquí se trata de atravesar nuestro interior. Y ahora sí, vamos a hablar de 7 claves para una vida feliz. He puesto 7 como podría haber puesto 8 o 6, ¿no? O 14 o 3. Porque al final, como veis, es un mapa, por tanto es solo un esquema, como una pauta de lectura. Pero el número 7 me gusta porque es el número perfecto. Sabéis que el 7 en muchas culturas es el número perfecto porque es la suma del 4 y 3. El 4 es el número de la Tierra y de la humanidad, ¿no? Los 4 puntos cardinales, los 4 humores, todo es 4, humano. Y el 3 es el número de la divinidad, y las trinidades que existen tanto en Oriente como en Occidente, aplicadas a la divinidad. Cuando suma los dos, dan 7. Así que me parecía un número chulo para hablar de la felicidad, que significa plenitud. Hablar de la felicidad o de claves para ser feliz es lo mismo que preguntarme cómo aprender y cómo ejercitarme en el arte de ser feliz, en el arte de vivir. Son sinónimos, vivir y ser feliz, al final son coincidentes, ¿no? Vivir es un arte, y como arte, por un lado implica que en todos nosotros y nosotras está la capacidad de vivir plenamente, de ser felices, y significa como arte que es necesario un adiestramiento perseverante. A no ser que uno sea un genio, muy genio, muy genio en cualquier arte, o que uno haya nacido iluminado, la destreza en cualquier arte requiere mucha práctica, mucha práctica. Ana y yo tenemos una vecina arriba, siempre lo cuento de vez en cuando, que cuando yo vine, yo llevo viviendo aquí en Cizur Mayor hace 7 años, y aquella chica estaba aprendiendo, adolescente ella, a tocar el bombardino. Y tocaba el bombardino y me atiborraba los oídos a mí, ¿no? Con unas desarmonías enormes. Y estaba aprendiendo. La escuchas ahora, 7 años después, y es una maestra del bombardino. Ahora hasta da gusto escucharla. ¿Qué ha requerido? Pues un montón de práctica. Eso requiere cualquier arte. El arte de vivir también requiere práctica. ¿Y entonces práctica en qué? Y aquí vienen las 7 claves que voy a ir nombrando. La primera es el amor a uno mismo o una misma. Esta clave es básica, fundamental. Lo voy a decir con una metáfora que me gusta, aunque comprendo que es un poco no muy elegante, ¿no? El amor es como el pegamento que unifica, que une todas nuestras dimensiones humanas, ¿no? Y así como fue la falta de amor la que nos rompió por dentro con mayor o menor intensidad desde las primeras experiencias de nuestra infancia, es solo el amor a nosotros mismos la fuerza que nos va a unificar, que va a hacer que nuestra existencia crezca de una manera más integrada o más armoniosa. Cuando éramos niños, lógicamente, el amor lo teníamos que recibir. El niño no puede hacer otra cosa, el amor es de la infancia algo que se recibe. Pero hoy adultos y adultas sí que podemos entrenarnos en el arte de amarnos y aprender a amarnos a nosotros mismos. A veces se dice que, bueno, que es cierto, que una persona puede hasta amarse demasiado.
Yo creo que una persona nunca se puede amar demasiado, como nunca podemos amar demasiado a nadie. Lo que podemos hacer y hacemos con frecuencia es amarnos mal. Y entonces el problema no está en un amor excesivo, sino en algo que llamamos amor, pero es solo un pseudoamor. A esto en psicología se le llama narcisismo y es siempre infantilizante. Es lo opuesto al amor, genuino a uno mismo. ¿Por qué? Porque yo no me amo. La personalidad narcisista no se ama bien. Está amando una imagen de ella misma que ha construido para poder sobrevivir, o vive el amor como una especie de refugio, pero que no merece ni ese nombre de amor. Esto hace mucho daño. En el extremo opuesto a este narcisismo que nos infantiliza está el autorreproche, la persona que vive reprochándose constantemente todo el rato y que tiene esos efectos también devastadores. Entre ambos extremos que nos rompen de una forma o de otra, narcisismo y autorreproche constante, el amor es el que nos libera, nos construye, nos unifica, nos integra, nos armoniza y, no olvidéis esto, nos despliega hacia los demás. Porque el amor, que merece ese nombre, tiene dos características. La primera es que es humilde. ¿Qué significa humilde? Humilde en castellano significa verdadero. Significa que es un amor capaz de amarme con mi verdad entera, con lo que me gusta de mí, lo que no me gusta, con mi luz y mi sombra, mis cualidades y defectos, mis reacciones positivas y las reacciones que salen de madre. Con todo eso puedo amarme. Solo ese amor, solo el amor que es capaz de abrazarme con toda mi verdad, merece el nombre, por tanto, amor humilde. Y el segundo rasgo del amor genuino es la universalidad. Universalidad quiere decir que en el mismo movimiento de amarme a mí mismo, estoy sintiendo amor hacia todos los seres, incluso hasta mis enemigos. Y si yo no experimento amor hacia todos los seres, esto que estoy viviendo no es amor. Es un intento de amor en el mejor de los casos, pero no es amor. ¿Por qué? Porque pertenece a la estructura, a la definición, a la naturaleza del amor, el no tener fronteras, el no tener límites, el no poner un coto. El amor es universal, decían los filósofos medievales, es difusivo, es expansivo. Entonces, si yo estoy conectado al amor, y esto lo podéis experimentar, os lo aseguro, con toda certeza, cuando una persona conecta limpiamente con el amor humilde hacia ella misma, en tanto en cuanto dura esa conexión, siente que está amando a todos los seres. Porque no es ella desde su cabecita la que decide: a este lo amo porque me cae bien y a aquel no lo amo porque me cae mal, sino que es el amor el que está expresándose en ella. De este amor estamos hablando, por tanto. Es un amor gratuito, un amor incondicional, que te permite amarte en todo momento. Siempre podemos amarnos. Porque si no, no hablaríamos de amor, hablaríamos de sucedáneos engañosos. Y aquí la apuesta es atreverse a experimentarlo. Ver cómo, aunque esté muy enfadado conmigo porque creo que he metido la pata hasta el extremo, porque creo que mi imagen que yo tanto cuidaba se ha roto en 1000 añicos, porque siento una frustración enorme donde todo me ha salido justo al revés de lo que yo había planificado. Si en medio de todo eso yo puedo pararme, respirar un poquito hondo y conectar con el amor hacia mí, ese es del amor del que estamos hablando. Es claro que el amor no justifica, pero comprende y acoge siempre, aún con los errores. ¿Qué quiere decir que no justifica? Que no es el clásico mecanismo de justificación donde, porque tú quieres, lo que es blanco lo ves negro, o lo quieres presentar como negro. El amor no justifica. Si yo he cometido un error, el amor no me dice: bueno, no tiene importancia, total, no es tanto. No, puede que sea grave el error. Entonces, no justifica, no da paños de agua caliente, pero mirando la verdad de frente, sin evitarla, sin edulcorarla, sin maquillarla, me puede comprender y acoger, es decir, yo mismo me puedo comprender y acoger con toda ella, con toda mi verdad. Esto, lógicamente, aquí está el arte de aprender a amarse, requiere cultivar el sentimiento de cercanía de una forma más o menos constante. Y la pregunta es: ¿yo a lo largo del día siento que estoy conmigo? ¿Me cuesta poco? ¿Me resulta fácil pararme un segundo, hacer como un paréntesis? En cualquier cosa que esté trabajando, caminando con alguien,
Me cuesta poquito hacer un pequeño paréntesis, hacer un guiño simplemente y decir, siento que estoy conmigo, me siento cercano a mí. O por el contrario, me siento lejano cuando no he enfadado conmigo, o me siento simplemente indiferencia hacia mí, como si... Perdonad, siempre me repito y todas las cosas que encuentro, voy a repetir una vez más. Hace unos meses, antes de que surgiera toda esta historia de restricciones y demás, estábamos en un encuentro en Tudela. No sé cómo estarán con el agua en Tudela ahora, vaya para ellos nuestro deseo de bien, para los tudelanos. Y estábamos en un encuentro con un grupo, algo más de lo que estamos aquí esta tarde, y nos reuníamos 3 horas para meditar una vez al mes. Y una tarde vino una señora muy mayor con su sillita de ruedas, una chica que la acompañaba, y en un descanso que hubo, pues alguna mujer, no sé si no demasiado prudente, así le preguntó a bocajarro, ¿pero usted es feliz con todo eso? No sé qué imaginaba la que preguntaba que debía ser la felicidad. Y la abuela mayor contestó, una sonrisa de oreja a oreja. Yo siempre soy feliz porque siempre estoy conmigo. Siempre estoy conmigo. Esta es la primera clave. La segunda clave para una vida feliz es vivir en amor y deseo de bien para todos. ¿Y esto qué tiene que ver con ser feliz? Pues porque somos así. Estamos hechos de esta manera. Estamos hechos de esta manera. Y no se trata de vivir en ese deseo de bien y en esa voluntad de amar a los otros desde un voluntarismo, desde un principio moral, aunque sea bueno. Yo tengo que ser bueno con toda la gente, tengo que amar a los demás, es que no hay ningún tengo que, porque tanto el amor o el deseo de bien, que al final es lo mismo, nacen de la comprensión de lo que somos. Y solo cuando comprendemos lo que somos nos damos cuenta de que jamás podremos vivir en plenitud si no vivimos nuestra dimensión de fraternidad o de sororidad o como queréis llamar, con los demás. Porque estaríamos amputando, cortando una dimensión básica de nosotros. Y no puede existir experiencia de plenitud ni de felicidad si no vivimos nuestra verdad entera o completa. Dicho de un modo más simple, la comprensión es la que nos hace caer en la cuenta de que no somos iguales, pero somos lo mismo. No somos dos. En los 7.000 y pico millones de personas que habitamos el planeta ahora, no hay dos iguales, ni gemelos. Cada uno somos diferentes, pero siendo diferentes, somos lo mismo. La palabra diferencia, o que no somos iguales, hace referencia a nuestro nivel psicológico, a nuestra personalidad. Ninguno tiene el mismo DNI que tiene el otro. Cada DNI es único, cada personalidad es única, diferente. Pero nuestra identidad, que es la otra dimensión que nos constituye, es una y la misma para todos y para todas. Esto explica que no somos iguales, pero somos lo mismo. Igual que no hay dos olas iguales, no sé cómo estará el oleaje en Donostia ahora, ¿no? No hay dos olas iguales, pero todas las olas son lo mismo. Todas las olas son algo exactamente igual. Dicho de otro modo, todo otro es no otro de mí. Cuando estamos en el ego y en nuestra mente separadora, nuestra mente analítica, tendemos a pensar que el otro está allá, yo estoy aquí, marcamos bien la diferencia y como decían en mi pueblo también, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, ¿no? Y yo soy yo, diría el de Mafalda también, y tú eres tú, ¿no? Somos hermanitos y nos queremos mucho, pero lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Desde la comprensión profunda, la comprensión nos muestra que todo otro es no otro de mí. Es diferente a mí, decía antes, pero no otro porque estamos compartiendo la misma identidad. Y hay un texto aquí anónimo, pero que me encanta y lo voy a leer en voz alta, ¿no? Si lo puedo leer un poquito mejor desde aquí. Los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí, las flores no esparcen su fragancia para ellas mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por tu causa. Nuestra naturaleza es el servicio. ¿Veis que esto no obedece a ningún plan ético, a ningún planteamiento moral? No nace de ningún voluntarismo, nace de la comprensión de lo que realmente somos. Nace de la comprensión de nuestra naturaleza.
O como decía Ramatirtha, creo que vivió en el siglo XVIII, colócate en la posición del que da y serás la personificación de la felicidad. Pero no como podría leer una mente diciendo, vale, yo me esfuerzo mucho al otro y como lo quiero tanto, voy a recibir tanto que entonces voy a ser feliz. No por ahí. Es que cuando yo estoy amando al otro y me estoy entregando al otro, estoy viviendo lo mejor de mí. Estoy totalmente en conexión conmigo. ¿Cómo no voy a ser feliz entonces? Por lo menos así es como estamos hechos. Se ha cansado. Un tercer, será un aviso para que me calle, como he puesto un reloj grande allí como para que no me despiste mucho. Una tercera clave para una vida feliz. La aceptación profunda de lo que hay, de lo que viene, de lo que es, de lo que aparece, de lo que la vida trae. Aceptación significa vivir alineadas con lo real. Esto es una llave maestra. Eso tiene efectos, si se entiende bien la palabra, mágicos, lo de la aceptación. Hasta el punto de que yo tengo para mí con toda certeza de que el camino espiritual o el camino de sabiduría, que es lo mismo, es un camino de aceptación. Aquí nos jugamos mucho. La aceptación es el camino que nos permite ver con claridad, eso significa camino de sabiduría, y al mismo tiempo es el camino que nos libera del sufrimiento. Nunca nos liberaremos del sufrimiento hasta que no entremos, y con cuanta mayor profundidad, tanto mayor será la liberación del sufrimiento, por el camino de la aceptación. No puede ser de otro modo, no puede ser de otro modo. Todos tenemos experiencias de que la aceptación siempre trae de la mano paz, con mucha frecuencia el consuelo, y siempre la liberación del sufrimiento. Aceptar no significa justificar. Yo acepto esto, bueno, justifico que tiene que ser así en absoluto. Tampoco significa aprobar. Yo acepto algo no porque lo apruebe. Tampoco significa que me resigne. Esto en nuestra tradición, por desgracia, está muy identificado. Parece que aceptar es decir, bueno, pues no me queda más remedio. La aceptación es lo opuesto a la resignación, ¿no? Y como digo, no significa ni siquiera que me guste. Yo no acepto una cosa porque me guste. Entonces, ¿qué significa aceptar? Aceptar significa sencillamente reconocer lo que hay. Sin más, reconocer. Y luego lo estamos leyendo desde otro lugar, lógicamente más allá de las apariencias, pero solo es aceptar lo que hay, reconocer lo que hay. Aceptar se podría definir también como la capacidad de hacer las paces con la realidad. Ya está. Pero eso no significa que tengas que conformarte con ella, no. La aceptación tiene dos características que justamente constituyen su sabiduría. La primera característica de la aceptación es que nos alinea con lo real. Dejamos de vivir enfrentados, separados, en guerra, que esto genera sufrimiento siempre. Dejamos de vivir en una consciencia de separatividad y de pronto nos percibimos en unidad con todo. Esto nos lo regala la aceptación. Y la segunda característica que posee la aceptación es que está dotada de un dinamismo interno movilizador que nos va a llevar a hacer en cada momento todo lo que podamos hacer. Por eso decía que era lo opuesto a la resignación. Tú te resignas y no haces nada. Ya me he resignado, voy a perder de brazos. Pero cuando tú aceptas, no es porque desde tu cabecita tú digas, vale, he aceptado, ahora voy a añadir, ¿qué tengo que hacer? ¿No? La aceptación misma lleva dentro, con ella, una capacidad de movilización interna que te va a hacer todo, absolutamente todo, lo que tengas que hacer y puedas hacer en un momento determinado. Con una diferencia muy significativa, que cuando lo haces desde el enfado o desde la resistencia, eso va a crear más daño que bien, porque nace del mal lugar. Pero cuando actúas desde la aceptación, eso nace desde la consciencia de unidad, y eso siempre será constructivo, siempre será positivo. La aceptación tiene mucha magia. Es la actitud sabia entre dos extremos igualmente nocivos y por tanto mentirosos, erróneos. Con mucha frecuencia también decían los medievales, in medio virtus. En el centro está el camino exacto, adecuado. ¿Cuáles son los dos extremos de los que nos libera la aceptación? Uno es la resistencia y el otro es la resignación, de la que ya he hablado antes, ¿no? La resistencia es decir no a aquello que mi mente no quiere que venga. La resistencia es decir no a aquello que me frustra o simplemente aquello que no me gusta.
Pero ¿sabéis que la resistencia siempre genera sufrimiento? Siempre. La prueba está en que basta que retiremos la resistencia para que el sufrimiento desaparezca. Puede quedar dolor, el dolor es un hecho objetivo, neutro, que duele, que hay que acogerlo, hay que respetar sus momentos, su ritmo, etc. Hay que hacer un duelo, el dolor dura lo que dura, pero no hace daño mentalmente como el sufrimiento. El sufrimiento aparece cuando yo digo, esto no debería pasarme, eso es sufrir. ¿Qué es esto no debería? El decir no debería es activar la resistencia, y la resistencia, digo, trae de la mano necesariamente el sufrimiento. Yo tengo la mano ahora bien. Si yo aquí resisto y resisto y resisto con intensidad, si esta pared fuera un poco más rugosa, terminaría haciéndome daño. Y hasta que yo no retirara la resistencia, ese daño no desaparecería. Por tanto, esto es algo que todos podemos experimentar. ¿Qué ocurre cuando ante una situación, luego lo diré quizá con una imagen más clara, yo retiro la resistencia y simplemente acepto lo que hay? El sufrimiento desaparece. Y en otro extremo, la resignación. La resignación no se parece, es lo contrario a la aceptación, porque la resignación hace claudicar, la resignación nos hunde, mientras que la aceptación nos moviliza. Si queréis con tradición más flagrante, la diferencia es totalmente abismal. La aceptación, por tanto, se plasma en vivir diciendo sí a la vida. Nos cuesta un montón, porque cada vez que la vida me trae cosas que mi mente dice, esto no debería pasarme, ya me he situado en el no a la vida. Y cuando estoy en el no a la vida, ¿sabéis cómo estoy? Como cuando tengo un hueso dislocado. No sé si alguna vez habéis tenido un hueso dislocado, eso duele un montón. Huele también mal. Duele un montón, porque está fuera de su lugar. Pues aquí ocurre lo mismo. Cuando yo digo no a la vida, estoy dislocado, aunque ni siquiera haya sido consciente de ello. ¿Por qué? Porque la vida y yo somos la misma cosa. La vida, yo soy vida, yo soy una forma en la que la vida se expresa, y si yo me vivo desgajado, separado, diciendo simplemente no a la vida, me disloco. Y eso genera tantísimo sufrimiento, ¿no? Salimos de ahí, la aceptación nos saca de ahí, de ese engaño, de ese disloque también, aprendiendo a dar gracias por lo que viene. Siempre que estamos en la aceptación, podemos dar gracias por todo lo que viene, siempre. Que repito, no significa justificar, no significa aprobar, significa algo que produce la aceptación. Situarnos en otro nivel de comprensión más allá de las apariencias, donde las cosas no son lo que parecen a primera vista, y desde donde miramos todo de una forma diferente. Una cuarta clave. La cuarta clave es la gratitud, a la que hacía referencia porque viene unida a la anterior. Esta clave es preciosa. Me vas a perdonar, Ana, pero yo siempre que hablo de la gratitud pienso en Ana, Ana es mi querida mujer y compañera de vida, y no he conocido persona tan agradecida como ella. ¿Sabéis el regalo que supone vivir con una persona que vive tanta gratitud? Es un regalo impagable. Cuando una persona por cualquier cosa os dice gracias, una sonrisa de gratitud, la gratitud es algo tan terapéutico, pues igual que nos hace tanto bien cuando recibimos la gratitud de una persona, en la medida en que podamos desarrollarla en nosotros, haremos bien a mucha gente. Pero no solo eso, seremos felices, que es de lo que estamos hablando, porque la gratitud es otra clave, porque también forma parte de nuestra constitución el vivir la gratitud, vivir diciendo gracias. Hasta el punto de que cuando vamos practicando el arte de la gratitud, otro arte más, también vamos como impregnándonos cada vez más de ella, nos vamos familiarizando a ella, hasta el punto de que podemos experimentar en nosotros como un océano de gratitud, más todavía, hasta el punto de experimentar que la gratitud, escrita ahora con mayúscula, es otro nombre de nuestra verdadera identidad. La gratitud no es algo que podemos vivir más o menos, no es algo que tenemos o que podemos desarrollar. Gratitud es lo que somos. Por eso cuando la vivimos estamos en la gloria, porque estamos viviendo lo que realmente somos. Y cuando vivimos lo contrario, nos sentimos retorcidos por dentro y sufrimos. La gratitud nos sitúa en el lugar adecuado
Es decir, la gratitud es que nos reconecta con nuestra verdadera identidad y eso explica lo que hace. Tiene unas cualidades preciosas. Por un lado, la gratitud aleja la queja y el lamento. Está bien que todos nos podemos quejar en algún momento cuando algo te sale muy mal, pero esa actitud más o menos constante de queja, lamento, cuando tú vives dando gracias, la queja y el lamento van perdiendo importancia y libera del victimismo que tanto daño nos hace. Cuando estamos situados en el victimismo no daremos gracia nunca, porque aquí el lenguaje del perfil victimista es hoy pobre de mí, todo me sale mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, ¿no? La gratitud nos libera del victimismo y constituye el más eficaz antídoto frente al desánimo y al desaliento, hasta el punto de que en la medida en que cultivamos el arte de la gratitud, alejaremos de nuestra existencia todo eso que tiene color de desaliento, de desánimo, que al final está emparentado con el victimismo, ¿no? Con el hundimiento, con el venirte abajo. Aleja, pues, todo aquello. Una quinta clave. Iba a decir, que me parece importante, pero es que no me atrevo a decir que más que las anteriores. Sea lo que fuere. La quinta clave es ejercitarnos en observar nuestra mente pensante para no reducirnos a ella. Y en segundo lugar, para no ser marionetas de todos los movimientos mentales que viven ahí en nuestro cerebro, mentales y emocionales. Lo que nos quita la paz interior y lo que nos quita la libertad nunca es nada de fuera. Afortunadamente, ese poder no está fuera de nosotros. Nadie tiene poder para quitarme la libertad física, sí, me pueden aquí esposar o atar, pero la libertad interior no, nadie tiene poder para quitarme la libertad. Nadie tiene poder para quitarme la paz. Tienen poder para no sé cuántas cosas, pero la paz interior no. Lo único que nos quita la paz y la libertad interior es nuestra mente pensante. La mente que va por libre se adueña de nuestra persona y terminamos siendo ella nuestra dueña, nosotros sus siervos, ella nuestra tirana, nosotros sus esclavos, terminamos funcionando como marionetas a merced de los movimientos mentales, de modo que un día mi mente está como más lúcida, más serena, yo siento bienestar. Al rato siguiente, mi mente ya toma una deriva por no sé qué vericuetos extraños y altera mis emociones y yo me vengo abajo del todo. Me he reducido a la mente. Pero fijaos que previo a eso todavía hay otra cosa, y es que mientras no observamos nuestra mente como un objeto diferente de nosotros, nos identificamos con ella. Esto es tan importante, o sea, tan claro, tan patente, que en Occidente hasta se han acuñado afirmaciones que han presumido de ser sabias, ¿no? Por ejemplo, pienso, luego existo. Decía Descartes, sin negar ningún mérito de esa afirmación en su época, pero decir pienso, luego existo significa decir yo soy mi mente. O anterior a Descartes, aquella otra definición filosófica del ser humano. El ser humano es un animal racional, es decir, un animal que tiene mente. ¿Veis cómo nos reducimos a la mente? Y en esto enseguida nos empobrecemos y caemos en el error con todas las consecuencias que tiene, porque efectivamente no somos nuestra mente. Decía que nadie nos puede quitar la paz ni la libertad, dicho desde otro ángulo. Lo que nos hace sufrir no es lo que nos sucede, sino lo que creemos que nos sucede. Es decir, la interpretación que nuestra mente hace de lo ocurrido. Yo antes utilizaba el verbo debería para ver cómo el sufrimiento se hace presente en la resistencia. Siempre que mi mente ante un hecho concreto añade la palabra debería o no debería, es una interpretación, ahí aparece el sufrimiento. Eso es lo que me hace sufrir. No debería haber llovido ayer tanto. Pues yo comprendo perfectamente a las personas que les ha arrasado los bajos o la vivienda o que han perdido, comprendo su dolor, comprendo su duelo, ojalá experimenten solidaridad, todo eso. Pero eso no niega la verdad de fondo que se contiene aquí. En palabras de Epicteto, era uno de los grandes representantes de la sabiduría estoica que vivió en el siglo I aproximadamente, él decía, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de su importancia. Toda la mente. Si yo a algo le doy una importancia enorme mentalmente, eso me va a afectar un montón.
Pero si yo desde la mente lo leo de otro modo, un contemporáneo nuestro, el psicólogo creador de la escuela de terapia conductual, cognitiva, llamaba ella, Ellis decía, las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Hasta ese punto ocupa la mente un lugar decisivo en nuestra persona. Y esto de Eckhart Tolle, que lo resume todo de una forma admirable. Eckhart Tolle tiene el don de poner en frases breves contenidos, a mi modo de ver, muy ricos y muy despertadores, ¿no? A mí sus frases me suelen despertar mucho. Tolle dice, puedes aceptar este momento como es y no confundirlo con la historia que tu mente ha creado a su alrededor. Percibir esta diferencia es crucial. Una cosa es lo que ha ocurrido. Es que puede ser la muerte de una persona a la que más quería, y eso es durísimo y te rompe el corazón. O una injusticia en el mundo de un montón de niños, te rompe. Eso es lo que ha ocurrido. Pero otra cosa diferente es la historia, esta es todo mental, que mi mente construye sobre esto que ha ocurrido. Yo sé ver esa diferencia, sé situarme allí, sin identificarlo. Nos vamos acercando a las últimas claves. La sexta clave es otro arte, es el arte del silencio. Pero el silencio no es mutismo, el silencio no es callar la boca. El silencio es sobre todo silencio de esa mente que se ha erigido en dueña nuestra y sobre todo silencio del ego. Entonces el silencio es entrar en el reino de la liberación, donde mi mente no es la que manda es la sabiduría, la comprensión, la verdad de lo que somos, y mi ego no lleva las riendas, no se ha apropiado de mi identidad como un parásito y me lleva por los vericuetos que él me quiera arrastrar, ¿no? Porque tanto la mente como el ego están silenciados. Aquí es donde se enmarca adecuadamente todo lo que llamamos meditación o práctica meditativa. Es todo el arte de ejercitarnos en acallar la mente y el ego, es decir, el arte del silencio. Y es esa misma práctica del silencio la que nos hace reconocerlo como nuestra, metafóricamente hablando, casa. El silencio es nuestra casa. El silencio no es algo que hacemos. El silencio no es ni siquiera una práctica terapéutica, que también lo es nuestra casa. De modo que venimos a descubrir que el silencio no solo es la puerta que, liberándonos de la tiranía de la mente pensante, nos conduce a casa, sino que el mismo es nuestra casa. Nuestra identidad la podemos llamar de muchos nombres, todos inadecuados porque no tiene nombre propio, porque nuestra identidad no es un objeto que podamos delimitar. Por eso todos los nombres que utilizamos para referirnos a ella son solo como flechas que apuntan hacia una dirección. Uno de esos nombres que a mí personalmente me encanta es el de silencio consciente. Eso es lo que somos. Luego de ese silencio brotará la palabra, brotará la acción, brotará las relaciones, brotará todo, pero en nuestra identidad somos silencio consciente. ¿Y por qué lo sé? ¿Por qué sé yo que soy silencio consciente? Cuando una persona lo ha experimentado en ella misma, ya no le caben dudas. Pero si no lo habéis experimentado alguna vez, os podéis hacer esta pregunta. Cuando mi mente se calla, ¿qué queda? Cuando yo no pongo ningún pensamiento, cuando no añado ningún pensamiento, ¿qué queda? No queda nada más que silencio consciente. Eso que queda cuando nuestra mente se calla de todo su barullo, eso que queda es lo que somos. Hay una frase preciosa de este escritor portugués que murió hace unos años, que a mí me encanta, José Saramago. José Saramago dice, en todos nosotros hay algo que no tiene nombre. Eso es lo que somos. Es precioso. Ni el Buda lo hubiera dicho mejor, con todos mis respetos al Buda. En todos nosotros hay algo que no tiene nombre. Por eso lo podemos experimentar, pero no lo podemos nombrar porque no tiene nombre. Eso que queda cuando acallamos la mente, eso que no tiene nombre, eso es lo que somos. Y hasta que no lo saboreemos, es inútil emprender el viaje de la felicidad, porque, repito, la felicidad no es algo que está afuera, es lo que somos. Requiere encontrarnos con él. Y finalmente, la última clave de la felicidad
es la comprensión. En cierto modo, abraza todas las anteriores. Comprensión aquí es sinónimo de sabiduría. No tiene nada que ver con erudición, ni con una comprensión mental, intelectual, conceptual. No, es una comprensión experiencial, vivencial. Es esa sabiduría profunda que no nace de la mente, sino de otro lugar y que se expresa en forma de intuiciones. La felicidad siempre va a venir de la mano de la comprensión, porque solo la comprensión nos coloca en el lugar adecuado, nos aporta la luz adecuada, nos permite ver. Entonces, la felicidad vendrá por ella. Y la comprensión requiere responder adecuadamente a esta pregunta: ¿qué es lo realmente real? Eso es comprender. Porque si yo no me hago la pregunta y no la aquilato bien, puedo tomar como real lo que solo es ilusorio. Y puedo creer que lo realmente real es pura ilusión. Y entonces me confundo por completo. ¿Qué es lo realmente real? Todo el camino de la sabiduría, todo el camino espiritual, no tiene otro objetivo sino responder a esa pregunta: ¿qué es lo realmente real? Que traducida en nuestro caso sería: ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Es la primera y decisiva pregunta. Cuando nos hacemos esta pregunta de qué es lo realmente real, lo que sí tenemos claro es que solo existe una única realidad. No hay muchas realidades. Eso cree nuestra mente, que es fragmentadora y separadora, pero la realidad solo es una. Lo real solo es uno. Hace unos años existía una moneda de 2 reales con un agujero en medio, pero aquello era solo un juego, ¿no? La realidad solo puede ser una. Por tanto, no puede haber nada separado de nada, nosotros mismos incluidos también. Y esa realidad es consciencia. Todos los objetos, toda la materia, todo lo que percibimos, decía al principio, es algo impermanente. Eso que sostiene todos los objetos, eso que sostiene todo lo que percibimos a través de los sentidos y de la mente, lo único realmente real es consciencia. Consciencia es todo lo que hay, todo lo que sostiene. Y en nosotros la pregunta, que es la misma: ¿qué es lo realmente real en nosotros? Se traduce así: ¿qué soy yo en definitiva? ¿Qué soy yo visto no desde la mente, que tiene una mirada tan reductora y tan engañosa, visto desde la comprensión que soy yo? Y aquí aparecen nuestros 2 niveles de los que he empezado hablando al principio, los 2 niveles, las 2 dimensiones, que son, por un lado, el nivel de la personalidad. Estamos hablando de nuestro nivel mental, del nivel psicológico, y el nivel de la identidad. Estamos hablando de nuestro nivel profundo o nivel espiritual. A mi modo de ver, uno de los peores lastres de la cultura de Occidente ha sido confundir ambos y tomar por nuestra identidad lo que solo era nuestra personalidad. Y entonces nos ha reducido a un DNI. Entonces ha creído que mi identidad es solo un cuerpo, una mente, un psiquismo, una historia. Me ha achicado por completo, me ha metido en una ignorancia de la que no puede salir sin un sufrimiento. Solo la comprensión nos libera de ese engaño y nos permite no negar la personalidad como si fuera irreal, no, nos permite reconocer los 2 niveles y nos ayuda a articularlos de una manera armoniosa. ¿Cómo sería esa articulación armoniosa? Pues no es el tema de hoy, pero por decirlo brevemente, es vivir la personalidad desde la identidad. Es no perder nunca de vista la conexión con lo que yo soy, que es uno con todo lo que sois vosotras y vosotros, vivir en conexión con la identidad y desde ahí favorecer que se despliegue mi personalidad de la manera única que en cada uno y en cada una se despliega. Esto significa, porque somos 2 niveles, que todos nosotros y vosotras somos a la vez vulnerabilidad y plenitud. Son contrarios en apariencia, es una paradoja. En cuanto nuestra personalidad somos seres sumamente frágiles, débiles, en definitiva vulnerables, basta cualquier microorganismo como el SARS para que nos lleve de cabeza todo el planeta, súper vulnerables, pero al mismo tiempo somos plenitud. ¿Qué significa plenitud? Que lo que somos está siempre a salvo, aunque estés en el lecho de muerte, porque lo que tú eres no muere jamás. La personalidad nace y muere. La mía tiene 71 años y meses, ¿no? Es lo que tiene, y le queda un poco más, pero lo que le queda. Pero mi identidad no muere jamás, no muere jamás.
las consecuencias que se derivan de aquí, pues ya imagináis, ¿no? Aplicado en nuestro caso, en el plano profundo somos felicidad. ¿Veis cómo no hay que buscarla fuera? Como la felicidad no es algo, no es un objeto, no está en el futuro, no es aquello que ya me falta para... Somos felicidad ya. Nuestra identidad es plenitud, es plena. Necesitamos caer en la cuenta, quitar las legañas de los ojos que decía mi abuela y ver lo que somos es plenitud. Solo necesito reconocerlo. Pero en el plano de la forma, es decir, de la personalidad, somos buscadores. Y entonces ahí no podemos parar ese impulso que nos lleva a buscar. Ojalá no caigamos en las trampas del buscador que he dicho antes, ¿no? Sin negar nuestra vulnerabilidad, reconocemos que en nuestra verdadera identidad somos vida. Y la vida ni nace ni muere. Somos vida siempre a salvo. Somos vida que en este maravilloso despliegue ha tomado formas tantas como seres humanos somos y seres no humanos. No hay nada que no sea vida. Hasta los objetos más toscos, entre comillas, son vida, con un nivel mayor de densidad, pero finalmente vida. Lo que realmente somos se halla siempre a salvo. Siempre a salvo. Por eso al final de la búsqueda, aquella búsqueda que desde nuestro pequeño yo se había puesto en marcha, venimos a descubrir que ya somos lo que andábamos buscando. Es un descubrimiento y me cambió la vida cuando caí en la cuenta de ello. Yo que siempre había sido un buscador compulsivo hacia adelante, pero si todo lo que yo busco ya lo soy. Basta de ansiedades, de compulsiones y de ese tipo de carreras. Eso ya lo soy. No sé si conocéis la historia de este ciervo. ¿Os suena? Es una metáfora muy elocuente. Este ciervo se llama ciervo almizclero. Y un buen día este ciervo andaba por ahí por el monte y sintió un olor que lo atrajo poderosamente y se puso en camino, en carrera, a perseguirlo. Y cuanto más corría, más fuerte era el olor y más se activaba él, su carrera, para tratar de alcanzarlo. Y en esa carrera desesperada, como suele ser la nuestra cuando buscamos la felicidad, tuvo la mala o la buena suerte, nunca se sabe, de chocar contra la rama rota de un árbol que había, que se clavó en el pecho. Y al clavarse el pecho, de su pecho salió derramado todo el líquido que contenía el olor que estaba buscando fuera. El almizcle, que viene el nombre del ciervo, que el ciervo buscaba en el exterior, siempre había estado dentro. Y por eso digo que es una metáfora también de lo que a nosotros nos puede ocurrir. Lo que buscábamos fuera como ese ciervo, lo que buscamos ahora en presente fuera, está dentro. Y ojalá tengamos por lo menos un guiño hacia el interior que nos desengañe, que nos saque del engaño de aquella búsqueda. Lo que somos es ya plenitud. Cuando alguien vive en la consciencia de ser plenitud, ¿cómo se va a embarcar en una carrera ansiosa buscando algo que lo plenifique si ya eres plenitud? Entonces quiere decir que te vas a quedar de brazos cruzados en la indolencia, en la pasividad, en el pasotismo y no hacer nada. En absoluto. Pero va a ser muy diferente porque de ti va a brotar toda la acción y compromiso que tenga que brotar, pero brotará de la plenitud que eres, no de los puños. Con otra metáfora, yo tengo aquí una botella de agua que es fácil porque es de plástico. Si fuera de vidrio sería más complicado. Imaginad que mi tarea en el mundo yo considero que es sacar esta agua fuera para beneficio de los demás que tienen sed. Si yo estoy en la ignorancia de quién soy, yo me pasaré toda la vida tratando de apretar esta botella, haciendo un montón de esfuerzos, que es el voluntarismo, el moralismo y todo lo de su parentela, para lograr que el agua salga y los que están en primera fila por lo menos puedan beber algo. Pero cuando yo descubro que soy plenitud de agua, es como que el agua sale a borbotones de esta botella sin un voluntarismo que exija, ¿no?, todo ese trabajo también compulsivo. Quiero decir con ello que la comprensión no nos hace indolentes, nos cambia únicamente la mirada desde donde vivirnos.
Solo necesitamos, por tanto, caer en la cuenta de lo que ya somos, ¿no? Y por eso, la frase de otro poeta y místico que me encanta, Rumi, este hombre vivió en el siglo XIII, pertenece al sufismo, que es la corriente mística del Islam, y él decía: sé implacable en tu búsqueda, porque eres lo que buscas. Es una paradoja preciosa. Sé implacable en tu búsqueda quiere decir, abre los ojos, cae en la cuenta de que ya eres, ya estás siendo aquello que buscas. Y para terminar, me gustaría hacer un par de recordatorios breves. Este es uno. La felicidad no es un estado de ánimo que puede variar. La felicidad es un estado de ser que puede acoger todos los estados de ánimo. Vivimos en una cultura, a mi modo de ver, muy narcisista, que curiosamente, paradójicamente, convive con la misma cultura que está experimentando, yo creo, como una ampliación o transformación de la consciencia muy notable. Pero eso no niega el contraste, ¿no? Y en esta cultura nuestra tan narcisista, yo tengo un amigo que se pone enfermo cada vez que ve un título de un libro, él es psicólogo, con la palabra felicidad o feliz, porque parece que estamos obligados a ser felices. Oye, y si no eres feliz, algo raro debe pasarte, o no haces las cosas bien, o tienes un problema, pero tú tienes obligación de ser feliz todo el rato. Un mensaje de nuestra cultura llamada del bienestar o de esta pseudo felicidad. No estamos hablando de la felicidad como de un estado de ánimo. Estamos hablando de la felicidad como un estado de ser. ¿Qué significa un estado de ser? Significa el estado que corresponde a nuestra identidad profunda, a lo que somos, al hecho de que ser somos felicidad. Y yo, siendo felicidad, puedo tener un genio todavía no educado de 1000 pares de narices que me hace oscilar, pero eso no me niega mi estado de ser. Puedo experimentar unos dolores terribles de cualquier tipo que afecten a la salud, a las relaciones, al trabajo, a lo que fuere, al futuro, que me alteren un montón y mi estado de ánimo oscila con todos esos cambios, ¿no? Pero esos cambios los puedo acoger también desde mi identidad profunda. Por tanto, la felicidad, repito, no es un estado de ánimo, variable por definición, porque los estados de ánimo son siempre impermanentes por definición, sino un estado de ser. Y el segundo recordatorio que quería dejar es que, después de todo lo dicho, me parece que queda fácil, se entiende fácil, que la felicidad no es cuestión de voluntad, sino de lugar. Es decir, no es más feliz el que más quiere serlo, no es más feliz el que más puños le pone, no es más feliz el que más máster hace, no es más feliz el que más hace cursos de Felices Fest o de ayuda. No es más feliz nadie que hace eso, porque no depende de la voluntad, sino que depende del lugar. Lugar entrecomillado quiere decir, depende de la comprensión que tenemos de nosotros mismos. Todo se ventila en la comprensión. Entonces, cuando tú vives en la comprensión de lo que eres, habrá todo tipo de altibajos, externos e internos, de todo tipo. Pero has experimentado que donde tú estás, lo que tú eres, se halla siempre a salvo. Me puede pasar mucho, así que tenemos un ratito. Gracias a vosotras y vosotros por vuestra presencia y el buen vivir en particular. Tenemos un ratito, si queréis ahora preguntar, añadir, comentar, quitar, poner. Parecería un poco contradictorio todo lo que has explicado, aunque yo me imagino, no creo que no lo es. Todo lo que has explicado, pues luego el establecer políticas, prácticas, buscar formas, buscar experiencias del buen vivir, trabajar por ellas, porque todo eso está fuera. ¿Por qué eso está? Porque todo eso, esas prácticas, esas políticas, son cosas que están fuera de... Claro.
Pero es que nosotros tenemos la dimensión dentro y fuera, o sea, la dimensión de la identidad y de la personalidad. Y cuando hablamos de nuestra dimensión de personalidad, esta dimensión es también relacional, es social, es política y es planetaria, por tanto ecológica. Por tanto, son dimensiones que tenemos que atender y que cuidar necesariamente. Pero lo podemos hacer solo desde dos lugares. Podemos atender estas dimensiones que constituyen nuestra personalidad desde la ignorancia o desde el voluntarismo o desde el propio egoísmo, el interés, ¿no? O podemos cuidar todas esas dimensiones desde la consciencia de unidad. Y entonces, si yo veo que los seres que nos van a continuar a nosotros, que todos los demás son no separados de mí, con los que comparto mi misma y única identidad, el talante, el modo y hasta la forma de actuar mía tendrá otro contenido y probablemente se expresará de otro modo. Por eso todo se ventila en el lugar desde donde actuamos, desde donde hacemos, ¿no? Y en ese lugar, ya digo, puede haber desde el egoísmo más cerrado, yo mismo conmigo solo pienso que ahí no vaya bien y me desentiendo de todo, puede haber intereses más o menos espúreos, o puede haber una comprensión limpia de la que brotará una acción adecuada. Y esto sin negar que, lógicamente, luego en nuestro convivir cotidiano, pues todos tenemos luces y sombras, por tanto, aciertos y errores, y con eso ya contamos. El hecho de que seamos plenitud y plenitud de sabiduría también en lo profundo, no niega que en nuestra personalidad, pues seamos seres muy, no solo frágiles, débiles y vulnerables, sino también un tanto torpes con frecuencia, ¿no? Es nuestra paradoja. Pero entonces todo es importante, ¿no? Trabajar por todos esos aspectos exteriores. ¿Que sí es importante? Sí. Totalmente. Que sería un poco lo que sé desde el buen vivir, entiendo, con lo que claro. escucho un poco que se está trabajando, ¿no? Es tan importante porque de lo contrario, el no trabajar sería la expresión máxima del egocentrismo y del narcisismo. Yo no hago nada, que yo sea feliz y ya... Como yo voy aquí, ¿no? En este mundo loco, cada uno va a la suya, menos yo que voy a la mía. Esa sería la fórmula del narcisismo, ¿no? O sea, que sería justo lo contrario de lo que estamos planteando. La acción brota como el agua de la botella, cuando la botella rebasa, está llena, brota en beneficio de todos y de todo, también del planeta, pero porque nace del buen lugar, nace del lugar de la comprensión de lo que somos. Sí. Lo del silencio consciente es como una forma de explicar la existencia. No te escucho bien, debe ser mi oído, pero a lo mejor te puedes quitar la mascarilla ahí porque no pasa nada. Ay. Que lo del silencio consciente es sí. como una forma de explicar, pues, a Dios, ¿no? Por ejemplo, como que es lo inexplicable y también se explica de esa manera que haya que vivir la personalidad desde la identidad, que es lo espiritual, que es lo divino. Sí, eso que no tiene nombre, a lo largo de la historia han puesto un montón de nombres porque necesitamos referirnos a ello con las luces que en cada momento los humanos hemos tenido. Y entonces esos nombres, como digo, pueden ser... Tú sabes que el rosario que utilizan los musulmanes tiene 100 cuentas, no, perdón, 99 cuentas. 99 quiere decir que los nombres pueden ser infinitos, pero la número 100 no la tiene, porque eso no tiene nombre, como diría Saramago, ¿no? Es innombrable. Dentro de esos 99 nombres, cuentas, el nombre preferido para las religiones en la historia de la humanidad ha sido el nombre de Dios. Pero es un nombre más. ¿Dónde está luego? A mi modo de ver, esto sí que es una opinión, todas han sido opiniones muy peculiares mías, por lo cual no tienes que hacer caso de ninguno de lo que he dicho, pero ¿dónde está menos? Yo creo que desde mi punto de vista el error luego vino que ese nombre Dios, que en su etimología significa luz, la palabra Dios viene del indoeuropeo, se dice Dev, y Dev significa luminosidad. Fijaos qué intuición más sabia, ¿no? Eso que no tiene nombre en nosotros, que por ejemplo yo le llamo comprensión,
Eso es luminosidad, porque ilumina nuestra existencia. A mi modo de ver, te decía, el error vino en que luego a esa palabra Dios se la personalizó, se la creó a nuestra imagen, se hizo un personaje antropomorfo y se habló de un Dios de los ejércitos, o de un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos, o de un Dios que te está vigilando y amenazando con el dedo, qué sé yo qué. Es decir, se habló de Dios como de una personita creada a nuestra propia imagen. Pero más allá de eso, que a mi modo de ver creo que fue, aunque sea explicable históricamente, lo que perturbó un poquito la expresión, el término Dios puede ser, si no está cargado con esos tintes, tan válido como cualquier otro. Por ejemplo, los filósofos han preferido desde el principio de la historia el término ser. Es lo mismo. Pero en cuanto tú piensas el ser como una cosa delimitada, pues ya se ha estropeado, lo has convertido en un objeto. Pero si no, ser es sinónimo de vida, todo es ser. No hay nada que no sea ser, ¿no? Todo es ser. Por ahí iría. Gracias. ¿Sí? Buenas. Yo últimamente estoy reflexionando mucho sobre el dar a los demás. Yo vengo de una comunidad pequeña, de un pueblo pequeño, entonces siempre hay que hacer cosas, ¿no?, en el pueblo y siempre me he visto pues haciendo, ¿no? Siendo el motor y dando. Entonces tú dices, si das y te cuesta un esfuerzo, eso no sé cómo lo has dicho, bueno, ese dar tiene que ser que fluya sin esfuerzo. ¿Cómo tiene que ser ese dar? Porque claro, yo me quemo, doy y me quemo. Y la experiencia me dice eso, que ten cuenta que te vas a quemar. ¿Cómo es tu nombre? Maribí. Maribí. Sí. Encantado, Maribí. Muy agudo lo que planteas, ¿eh? Para empezar por el final, yo te diría que escuches esa voz, ¿eh? Esa voz última que dice, cuidado que te vas a quemar, porque no viene de cualquier sitio. Esa luz tiene mucha sabiduría, así que harás bien en escucharla. No, yo no he dicho que el amor excluya el esfuerzo. Me refería al lugar de donde nace la acción a favor de los demás. Si yo actúo, por ejemplo, para quedar bien ante el otro, esa acción no es muy limpia. Seguramente no le hará bien al otro, no sé, pero luego a mí me rompe por dentro y me quemará. Si yo actúo para dar una buena imagen, estoy actuando desde un mal lugar. Si yo actúo para sentirme menos culpable, porque creo que tengo mala conciencia de ser mala persona, pero si ahora hago un beneficio a alguien, lavo mi imagen, eso nace de un mal lugar. Todo eso que nace de un mal lugar termina quemándonos antes o después, pasa factura. Y te lo dice alguien que hizo un colapso mental y físico por querer vivir como tú, de entregarme en aquel pueblo sin límite, ni medida, ni control. Y aprendí amargamente, a partir de aquel desengaño trágico, que la entrega no podía tener ese color. Ahora bien, dicho esto, sí es importante distinguir el lugar de donde nace mi entrega, mi amor, el lugar de donde nace, y lo que necesito para acompañar esa entrega. Entonces, el lugar de donde nace es decisivo. Nace de un amor que quiere ser limpio hacia el otro, nace de la comprensión de que, bueno, en mí está fluyendo, no me lo apropio, fluye de mí una acción para beneficio de esa persona o de esa comunidad o de esa sociedad. Pero en el camino, a la hora de implementar esa entrega, yo necesito esforzarme. Pero fíjate que si lo vivo así, el esfuerzo no será algo que está en el origen, sino es algo que se presentará cuando sea necesario. Si mi entrega consiste en ir a ayudar a limpiar los bajos de una persona que los tiene anegados de barro por la lluvia de ayer, claro que me cuesta un esfuerzo. Estar comprándome una escoba, no sé qué, ir allí, agacharme, estar horas, eso implica esfuerzo, implica desgaste, y por eso será muy importante cómo vivo luego el cuidado de mí mismo, para reponer fuerzas, y ¿sabes para qué? Sobre todo, Maribí, para no sobrepasar mis propios límites. Siempre que sobrepaso mis límites me estoy empezando a quemar, y eso siempre pasará factura. Pero ¿por qué sobrepaso mis límites? Aunque sea de manera inconsciente, incluso voluntariosa y buena, sobrepaso mis límites porque mi acción
están haciendo de otro lugar. Tengo que demostrarme a mí mismo, tengo que quedar bien, tengo que hacer que esto se note. Entonces, por eso sobrepaso mis límites, porque están haciendo de un voluntarismo o de una sobreexigencia que no va acorde con mi realidad. A veces es mucho más verdadero y más humilde reconocer los propios límites y decir, yo puedo dar hasta aquí. Puedo dar hasta aquí porque yo soy al final un cauce por el que la entrega va a pasar y ni me apropio de ella, ni pretendo estirarla más de lo que da de sí, igual que tampoco quiero negarla, pero la vivo de una forma ajustada, ¿no? Esto en principio, luego en lo cotidiano pues nos pasa de todo, pero sí es bueno, pues os decía, empezar por el final. En cuanto yo detecto, aunque solo sea una señal pequeñita, de que puedo estar quemándome, hacerle caso, porque ahí mi sabiduría interior me está diciendo algo no estoy viviendo bien si yo me voy quemando más o menos constantemente. Hombre, que un día me exceda es normal y nuestro organismo da para que un día te excedas o una noche te quedes sin dormir, no pasa nada, pero como te quedes 4 noches sin dormir, eso es una alarma potente de que algo no estoy haciendo bien, ¿no? Gracias, María. Un poco paradoja que desde muchas corrientes filosóficas, religiosas, psicológicas, más o menos todas vienen a decir un poco lo mismo de lo que aquí se ha dicho. Y a pesar de que llevamos cientos o miles de años en esta línea, en esta dirección, a veces tengo la sensación de que no hemos aprendido nada, ¿no? De que seguimos un poco repitiendo los mismos errores. Estamos aún en el ego y no cambiamos. Vale. ¿Cómo es tu nombre? Roberto. Roberto. Pues muchas gracias, Roberto. Sí a casi todo lo que has dicho. Primero, estos son como intuiciones, por decirlo suavemente, que se repiten a lo largo de toda la historia de la humanidad. Tanto es así que algunos se atreven a hablar incluso de una filosofía o sabiduría perenne. Quiere decir que estas afirmaciones, por eso he querido poner el nombre de Epicteto, por ejemplo, de hace 20 siglos, pero hubiera podido poner de sabios hindúes o del taoísmo todavía anteriores, ¿no? Se repiten en todos los espacios geográficos e históricos. O sea, que algo tendrá cuando son afirmaciones que se van repitiendo continuamente. Eso está. Y también de acuerdo en la segunda parte, de que por más que esto sea tan antiguo, sea una sabiduría tan ancestral en sus ejes básicos, qué duros de mollera somos, diría mi abuela, para no aprenderlo, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con algo muy simple, que me parece que se entiende fácil, y es el momento evolutivo en el que se encuentra nuestra especie humana. A lo largo de toda la historia de estos 100.000 años, por decir muchos, yo creo que son menos, del Homo sapiens sapiens, ha habido siempre hombres y mujeres que por los motivos que fuere han tenido como se suele llamar como una comprensión mayor, un despertar, y han visto más que la mayoría, no solo de sus contemporáneos, sino de sus descendientes. Pero ha sido cosa muy minoritaria, por eso hablamos de los sabios o de las sabias, o de los místicos y las místicas, que se cuentan casi con los dedos de una mano. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la especie como tal está en el momento en el que está, con lo cual evolutivamente es como si todavía de un modo colectivo no diéramos más de sí, estamos anclados ahí. Y eso tiene un correlato incluso fisiológico, porque quiere decir que no solo tenemos inercias muy egocéntricas, ¿no?, muy de mamíferos que están allí cada uno la suya, sino porque incluso tenemos unas conexiones neuronales, fruto de nuestra historia ancestral como especie, que están condicionando nuestro comportamiento, que muchas veces se caracteriza por la ignorancia, por la confusión y por estar perdido, ¿no? Eso es así. ¿Qué añadiría, Roberto, a lo que tú has dicho? Yo no sé si peco de optimista en este campo, quizás sí, pero yo sí creo ver una creciente comprensión colectiva. Yo creo que el hecho de que nos reunamos hoy aquí en un número que estamos, pero que en otro lugar se reúnan igual, que el mismo fin de semana que llevéis entre manos, esto está evocando algo. O sea, que colectivamente se está, algunos hablan de estar en el umbral de un salto colectivo de consciencia. Algo empezamos.
Esto no niega los contrastes, decía antes. Esto no niega que al mismo tiempo que estamos como creciendo en consciencia, tengamos comportamientos luego sumamente narcisistas. Somos así de extraños y así de mezclado, está todo dentro de nosotros. Pero visto en un plano general, yo diría, quiero creer que vamos avanzando hacia un nivel de consciencia más amplio y por tanto más unitario, una mayor consciencia de unidad. Como sabes, hay algunos estudiosos que hablan a partir de experimentos que se hicieron en el campo de las ciencias biológicas, de lo que ellos nombran como la masa crítica. Esto han estudiado mucho en ratas, en monos, en alguna otra especie. La teoría esta dice que cuando un porcentaje, generalmente no llega ni al 10% de una población X, cuando un 10% de esa población hace un salto de consciencia, o sea, hace un aprendizaje nuevo, toda la población en su conjunto da ese salto. Decía, cuando un grupito de ratas sometido a ese experimento consiguieron salir de un laberinto muy complicado del que al principio no salía ninguna, en cuanto salió el 10% de la población, todas las ratas salieron. Y las hijas de esas ratas, esto se reproduce mucho, ¿no? Se pudieron experimentar en varias generaciones, salían también a la primera. Cuando unos monos allá en el Pacífico, por un islote japonés, les echaban unas patatas en mal estado y no sé qué sucias y las despreciaban. Y sin embargo, algún participante de aquella tribu, de aquella población de monos, que era hembra, casi siempre los saltos empiezan por las hembras en todas las especies, y empezó a alimentarse de aquella patata una vez lavada, limpia, y alimentar a sus hijos y demás. Cuando la población de monos llegó al 10%, todos los monos de islas diferentes que no habían conocido para nada a estos primeros fueron capaces de comer la misma patata de la misma manera que ellos. Esto ellos lo nombran como masa crítica. Pues bien, hay un estudioso, es que Wilber, no solo él, hay otros que dicen, cuando haya, no recuerdo el número, X seres humanos que vivan en una consciencia de unidad, o sea, que han despertado a esta nueva consciencia, la humanidad entera dará un salto cuántico en el campo de la consciencia. Esto entra como hipótesis, ¿eh? A mí me gusta porque yo soy optimista en este futuro, pero no niego que cualquier día seamos capaces de destrozar este planeta si no ponemos remedio. Los humanos somos así. Pero destrozando el planeta si no ponemos remedio, lo que somos se halla siempre a salvo. Siempre a salvo. Yo voy a, creo que no más preguntas, terminaría con otra metáfora que me encanta. Me encanta para muchas cosas, la metáfora del sueño, ¿no? Cuando estamos soñando dormidos por la noche, podemos soñar de todo porque nos tomamos como totalmente real aquello que estamos soñando. Entonces yo puedo soñar con algo y entrarme en una angustia que me hace sudar y empapar la cama por algo que no es realmente real. Solo es real mientras yo estoy en ese estado onírico o estado de sueño. Yo tengo una anécdota de esto, fue antes de conocer a Ana, que lo sepa, pero yo una vez tuve un sueño con una chica, bueno, era la chica de mis sueños, de esto hace ya unos 15 años, la chica de mis sueños, pero no pudo ser nada. Y soñé, no sé cuánto duró el sueño, porque como ahí los tiempos no circulan igual que el reloj en estado de vigilia, no sé cuánto duró. Lo que sí sé es que cuando yo me desperté tenía un duelo encima y una sensación de pérdida enorme que me costó casi 3 días olvidarla. Hasta ese punto nos tomamos como reales los contenidos de los sueños. Pero por la mañana cuando despiertas de un sueño que te ha angustiado, joder, estoy bien. Pues cuando despertamos a la comprensión de lo que somos, con todas las agonías que yo me había hecho, estoy bien. El otro día íbamos con Ana camino de Jaca, un día del puente, además con mucha ilusión de parte de ella, de parte mía, conocer una casita, había comprado su familia, por allá va. Y justo en las puertas de Jaca el coche hace pam, 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 y se rompió el motor, sale el rótulo ahí en el salpicadero, error de motor, vaya a su taller cuanto antes, que esto corre peligro. Joder, pues una mala leche, una frustración de todo esto, una alteración de planes, unas ganas de llorar, de todo más. Pero en cuanto eres capaz de tomar distancia y decir, para, que esto es un sueño. Te pasa igual cuando te despiertas por la mañana. Lo que nosotros somos no sufrió nada con aquella avería. Nada se perjudicó.
como cambio de planes, pues igual que en el sueño te cambian de planes a cada rato, ¿no? Pero lo que somos se halla siempre a salvo. No es casual que las tradiciones sapienciales hayan llamado a esta experiencia de comprensión despertar. ¿Por qué es un despertar? Porque sales del mundo imaginario creado por tu mente, en el que nos movemos en el estado de vigilia, y caes en la cuenta de lo que realmente eres. Gracias, Roberta. Enrique, gracias. Ha sido un placer inmenso escucharte. La sabiduría y la belleza de tus palabras a mí me llenan. Para mí es el ancla que da sentido a las noches oscuras. Encuentro ahí ese refugio. Gracias. Gracias a todos los presentes por participar, por estar aquí. Vamos a ir sumando esta masa crítica, esos monitos que comen unas patatas un poco raras. Y sobre todo, gracias también a Chemi, que está con la cámara y que va a hacer posible que esto no se quede solo en esta sala y que lo podamos compartir, que podamos volver. Creo que cada frase alberga, de las que has ido utilizando, alberga una sabiduría de vida. Yo con una sola vez no me quedo con las cosas, necesito más, y creo que hay más gente así. Entonces, gracias a Chemi lo vamos a ser posible. Ahora tenemos un descansito y a las 7